Guerra, Pakistán e India. Sería la quinta vez, realmente decir guerra es un poco fuerte. Dice India que bombardeó una zona de terroristas de Pakistán. Pero para poder entender esto, la historia importante detrás de todo esto es que recordemos que en un momento dado esto fue un país, no eran varios países, era un país bajo el reinado o la administración de lo que sería Inglaterra y que esto lo partieron en cantos. Y se habla de un genocidio brutal, dicho sea de paso, en un momento dado esto era lo que es Bangladesh, era Pakistán, Pakistán del oeste, Pakistán del este y entonces India. Y lo más importante que quería plantear es que aquí hay mucho rencor, mucho odio, no solamente por la época colonial, sino porque por asuntos religiosos, cuando se dividió y se partió en tres cantos el país, y sin la supervisión, ¿verdad?, del imperio, pues empezó a haber un montón de genocidio al punto de que los Sikh y otras religiones se fueron para India, saliendo de la zona que hoy día es musulmana, y los musulmanes salieron, gran parte de ellos de la India, para ir a Pakistán y Bangladesh, y eso en el camino se cruzaron y ocurrieron gangas súper violentas. Las agresiones sexuales son súper gruesome. Los cuentos de historia, lo que los historiadores han escrito de eso, siempre ha sido bien fuerte. Y el profesor José Molinelli está con nosotros hoy porque al hablar de Kashmir yo pienso que se habla solamente de una parte, mientras que hay mucho, demasiado quizás más que contar cuando se habla de esta tirantez por mero territorio no es, hay mucho más que eso. Profesor, gracias por estar conmigo. Saludos, gracias por tenerme, siempre un honor. Ok, profesor, sobre esto, los supuestos ataques de India, bombardeos contra las zonas de terroristas pakistaníes versus también lo que hizo Pakistán, donde tumbó supuestamente aviones indios. eh, ¿Es esto algo que debería preocuparnos por dos potencias nucleares o realmente es más un fuego controlado? Bueno, ciertamente es un asunto de preocupación, en gran parte por la inversión militar que se da en el presente y también el ímpetu político que hay detrás de cada una de las reacciones. Por una parte, India no solamente adopta la narrativa de que su pueblo ha sido atacado por un conjunto terrorista auspiciado por el gobierno de Pakistán, lo cual convoca que un gobierno nacionalista como el de Modi responda de forma violenta, sino que también Pakistán está adoptando en el presente, bajo la gobernanza de Imran Khan, un tipo de acercamiento similar, donde se está articulando esto no como un asunto de India atacando un espacio terrorista, sino atacando un espacio civil, industrial, que ha estado históricamente en conflicto. Así que Pakistán está mirando esto como una violación a su soberanía nacional, haciendo que un gobierno con igual tensiones nacionalistas y religiosas, pues suba una llamarada de guerra que no ha tenido precedente en mucho tiempo. Ahora, entendamos que durante los pasados años no es que esta frontera ha estado sin problemas y han habido bombardeos y de vez en cuando han habido encontronazos entre las guardias fronterizas de India y de Pakistán, pero en este sentido propiamente podemos hablar de un desplazamiento de recursos militares para atacar otro espacio, aunque no tenemos todavía la definición de guerra por la formalidad legal de que no existe una declaración, pero la pura realidad es que en el espacio internacional del presente la mayoría de los conflictos que pudiéramos categorizar como guerra no se dan con declaraciones ni formalidades. Así que creo que obviar la discusión de la tragedia, ¿verdad? Y de la inversión militar fuerte, y la intención de ocupación y destrucción que hay de esto, simplemente porque hay una declaración, quizás es un poco de un error. Pero sí, bajo terminología legal, todavía no es técnicamente una guerra. Ok, pero el planteamiento aquí, ¿verdad? Histórico, ha sido siempre que esta zona está en disputa, pero esta vez como que no necesariamente es por una disputa regional. Es correcto, sí, la disputa sobre Kashmir emana en gran parte por una disonancia entre la idea de quién es el soberano que, ¿verdad?, tiene poder sobre el espacio. Y es porque en un momento dado el líder político de Kashmir, que era un monarca, cede su espacio a lo que conocemos como India, mientras que la mayoría de la población de inclinación religiosa musulmana pues decide irse con Pakistán. Así que siempre ha sido una área con alto conflicto porque hay una narrativa popular versus una estatal que dice
a qué país pertenece Kashmir. Y en tanto todo eso se dé, pues naturalmente hay fenómenos de militancia civil y paramilitar en diferentes de estos lados que trascienden el ejercicio político de los estados, ¿verdad? Y una cosa bien interesante de esta región es que no solamente estamos viendo a India peleando contra Pakistán, es que también vemos grupos paramilitares pakistaníes que no son necesariamente responsivos al Estado, luchando contra grupos nacionalistas y paramilitares indios que tampoco son quizás necesariamente responsivos al Estado. Ahora, la acusación principal que India siempre le ha lanzado a Pakistán, al igual que la acusación que Afganistán e Irán le lanzan a Pakistán, es que siempre ha sido un Estado que de alguna forma u otra ha auspiciado los movimientos insurgentes y terroristas en los países que le rodean. Y la pura realidad es que aunque es difícil nosotros decir que el gobierno de Pakistán hace eso, sí tenemos evidencia de miembros del alto mando militar de Pakistán que en efecto participan en estos tipos de movidas subversivas para su propio poder político. Así que un problema bien grande que tiene Pakistán es la falta de control de su propio aparato militar y mucha gente ha dicho que Pakistán es más un ejército con un país que un país con un ejército. Contrario al caso de India, donde hay una fortaleza constitucional un poco más robusta que permite el control sobre ese recurso militar. Te pregunto, desde la perspectiva occidental, Pakistán ha sido un aliado de Estados Unidos, pero ¿realmente se puede contar con Pakistán? Se puede contar con Pakistán para aquellas cosas que le interesa a Pakistán, y en gran parte cuando hablamos del refuerzo estadounidense por parte del gobierno de Pakistán, vemos pues situaciones donde Pakistán ha tenido un interés apremiante. Dígase la intervención sobre Afganistán, donde Pakistán sirvió como un intermediario para la lucha contra los soviéticos en los 70, pero donde también fueron las personas que alimentaron y de alguna forma u otra sustentaron el poder del talibán que en el presente ocupa el gobierno de Afganistán. Así que sepamos, ¿verdad?, de que Pakistán, al igual que muchos otros países, pues naturalmente opera a base de su propio interés. No obstante, repito, lo que estamos viendo con Pakistán no es un compromiso estatal y sería sumamente injusto decir que todo el aparato político de Pakistán y todo su pueblo está permeado de esa convicción. Al contrario, hay mucha gente en Pakistán que ha perdido su vida a consecuencia de grupos terroristas y tienen una convicción en contra de su lucha. Lo que sí hemos de decir, ¿verdad?, es que el aparato de dominio gubernamental sobre el aparato militar es tan y tan débil que hay muchos líderes militares que no solamente se enriquecen de su cargo de forma ilegal, sino que también utilizan su cargo y sus conexiones en el inframundo para aumentar su poder político. Y eso es algo que ha causado esta relación. Barack Obama decía, cuando le preguntaron a él, what keeps you up at night? Le preguntaban qué lo mantenía a él despierto en las noches. Él decía que Pakistán era un país vulnerable a que un grupo terrorista lograra acceso a armas nucleares. ¿Es esa una preocupación al día de hoy? ¿O realmente en la práctica ya el gobierno ha logrado suficiente control del aparato nuclear? Bueno, del aparato nuclear ciertamente el gobierno tiene un control. No es tanto una situación de si el gobierno pudiera perder el control ante una amenaza terrorista. Es más bien si el gobierno está influenciado por los poderes que pudiéramos categorizar como conjuntos terroristas, que en gran parte ellos se categorizan a sí mismos como grupos insurgentes, ¿verdad? Que es una narrativa un poco diferente. El terrorismo es más un medio que una identidad. Pero lo que diremos, ¿verdad?, es que sí el Estado de Afganistán es tan sustancialmente poroso en cuanto a el control de sus propios oficiales, que sí, hay oficiales que están permeados con el interés de muchos de estos conjuntos y sí, es posible que algunos de estos líderes de los altos mandos militares pudieran ceder el poder nuclear para alguien que les compre su interés político, inclusive viniendo de estas organizaciones. Ahora también está la pregunta si un conjunto que pudiéramos categorizar como terrorista, ¿qué utilidad tendría de un armamento nuclear, el cual tiene un potencial un poco más destructivo que va mucho más allá de la meta subversiva que ellos tienen, ¿verdad? Así que nada, pues eso es otra discusión para tenerse al respecto, pero sí, Pakistán es un estado ciertamente vulnerable a la ocupación de interés terrorista. Por último, ¿deberíamos pensar que esto va a escalar o será como otro de los skirmishes históricos, otra de las confrontaciones históricas donde ha habido 4 guerras, pero esto no debe prosperar en una nueva guerra?
Yo creo que hay un gran prospecto de escalamiento, no solamente entre India y Pakistán, sino por la presencia del interés chino en el área, el cual posiblemente se va a inclinar a favorecer a Pakistán en esta encomienda, como una forma de sacar el interés competitivo de India de esa región. Es posible que Estados Unidos, mirando eso, también intervenga a favor de India, aunque de forma posiblemente subversiva también. Yo no creo que esto va a llegar al punto de una declaración de guerra, pero no es tanto porque no llegue a ser una guerra en términos fácticos, sino porque ya no es la tradición política uno hacer ese tipo de declaración. Inclusive es muy posible que ambos estados adopten la narrativa de que esto es una lucha entre insurgentes de ambos lados en vez de una acción estatal, aunque ya India ha lanzado videos de ellos celebrando, destruyendo supuestas bases terroristas en Pakistán. Así que me parece que sí, va a ser un conflicto que va a continuar, pero que posiblemente no nos demos tanta cuenta como seríamos en el espacio visible de Israel En, o Rusia. en las cuatro guerras, cada país tiene, India tiene 180 bombas nucleares, Pakistán tiene 170. ¿En las guerras anteriores ha habido amenazas nucleares o realmente siempre ha habido como que un respeto por eso? Bueno, han habido amenazas desde el espacio político, ¿verdad? Decir de que las van a usar. Pero no olvidemos de que parte del clamor que muchos de estos países tienen es la reconsideración, la reconsolidación de esta idea del Hinduistán, ¿verdad? La idea de que quizás Pakistán pudiera ser heredero del legado del imperio de los mugoles, no a ser confundido por los mongoles, un grupo diferente, y pues que se pudieran postrar como una república islámica que domine todo el área, incluyendo Bangladesh, versus el legado que pretende salvaguardar el gobierno nacionalista de Modi, de controlar todo esto con lo que pudiéramos llamar de forma controversial las culturas y tradiciones originarias del espacio preislámico. Así que yo no, dado eso, yo no creo que estarían dispuestos a utilizar armas nucleares, pero es porque va precisamente contra su objetivo de consolidación nacionalista del espacio. Y pues tampoco creo que sus propias fuerzas políticas domésticas, al igual que sus intereses internacionales, lo permitan, en este caso en particular. Se sabe que en India ha habido casos muy, muy, muy fuertes de musulmanas que han sido atacadas, que han sido violadas y que se ha hasta celebrado por parte de grupos políticos planteando como si valieran menos los musulmanes y los grupos de origen árabe, los grupos de origen pakistaní. Y se planteaba que lo mismo ocurrió en aquellos tiempos de la guerra o de los cambios cuando la gente fue huyendo de Pakistán y de Bangladesh hacia, como los Sikh y demás. Esos rencores todavía perduran. ¿Ha habido algún intento internacional de mediar para evitar que esto continúe? Sí, han habido intentos. Ahora lo que hemos de decir es que siguen siendo una parte bien vital de los discursos nacionalistas de ambos países. Al igual que en muchos países, hay facciones sumamente moderadas y hay regiones en India donde estos discrímenes pues generalmente no se encuentran tanto como en otras, particularmente las que son más norteñas, donde hubo una gran presencia de conjuntos musulmanes como el Sultanato de Delhi, el Imperio Mughal, entre otras cosas, pero particularmente en el sur de India y en el sudeste, donde estuvo el surgimiento de la famosa Confederación de Maratha, que fue altamente nacionalista, pues sí se dan esos discrímenes y sí ocurre que mezquitas centenarias, ¿verdad? Que llevan 400, 500 años, pues son convertidas o destruidas o vandalizadas para convertir templos a ser templos hinduistas. No obstante, lo mismo ocurrió en Pakistán y en particular con los Sikh, ¿verdad? Así que sepamos, ¿verdad?, de que esto no es un asunto necesario, de que necesariamente institucional, de que hay algo en el gobierno de India que dice que esto se tiene que hacer. Es más algo que las fuerzas informales políticas y los partidos y las masas, que son un gran problema político en estos dos países, pues realizan. Mi punto realmente con esa pregunta es porque se plantea por muchas otras personas que, si bien es cierto que no es auspiciado por el Estado, tampoco es detenido. Es Como que el correcto, Estado es sí, sí. bastante liberal en cuanto a permitir que se hagan barbaridades. Es correcto. De Eh, hecho, un gran problema legal en el contexto de India es lo que llaman las matanzas de encontronazo, y es la idea de que la policía, ¿verdad?, se le encomienda el arresto de alguien y pues ocurre algún tipo de alteración durante eso, que supuestamente resulta en que la policía tuvo que matar a la persona, pero entonces a base de la identidad, si fue musulmán, si fue de otra casta, lo que fuese, pues generalmente se obvia y no se procesan los tipos sí. de casos. Así que sí, ciertamente la selectividad en cuanto al Estado de Derecho de India, al igual que el de Pakistán, de decidir qué es lo que van a procesar o no, pues es un gran problema, sí.
Te dejo con esa. Narendra Modi tuvo muchas protestas y críticas por el caso de una jovencita que fue aparentemente abusada por 8 sujetos y el partido mayoritario, partido de Narendra Modi, que es el actual primer ministro, no hizo nada. Al revés, aparentaba ser totalmente complaciente. Finalmente, después de el outcry, después de la controversia pública, entonces empezaron a ocurrir denuncias sobre esto. Comprendo. Así que así las cosas, pues no se va a lograr mucho más. Evitar, ¿verdad?, que esto siga, este odio continúe entre las partes. Muchas gracias, profesor, como siempre. Gracias por tenerme. Muchas gracias. Gracias. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.